Este planeta no descansa ni en verano, y es que hemos tenido unos meses de julio y agosto muy moviditos. Trump no deja de hacer de las suyas. Ha aprobado una ley que pone todo patas arriba en Estados Unidos y ha protagonizado otro nuevo capítulo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Más allá de eso, Siria sigue encendida y las alianzas se reconfiguran entre los países del Pacífico. Venga, empezamos, que hay muchísimo más que contar, pero antes de nada hay que destacar que esta serie es posible gracias a Ceste, una empresa semipública española especializada en apoyar a las empresas para que puedan vender de manera segura. Ofrecen información y financiación, especialmente en el ámbito de la internacionalización, y cuentan con una amplia gama de soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas y factoring, entre otras. Lo más destacable es que disponen de un equipo de analistas expertos en riesgo país que publican un resumen semanal con las noticias internacionales más importantes. Os dejamos el enlace en la descripción y ahora sí, vamos con el resumen. Trump lo ha vuelto a hacer. Su nueva ley, bautizada como la Big Beautiful Bill, supone un giro radical en la política económica de Estados Unidos. Recorta ayudas sanitarias a las familias con menos ingresos y recorta subsidios a las energías limpias, pero sube a lo bestia el gasto en defensa y control fronterizo. El ejército se lleva 150.000 millones de dólares a lo largo de la década y el ICE, la agencia que detiene inmigrantes, otros 129.000. Según un comité independiente, la ley añadirá más de 3,3 billones de dólares a la deuda pública hasta 2034 y podría disparar el déficit al 7% del PIB. Aún así, Trump ha logrado convencer a todo el Partido Republicano, incluso a los más moderados. ¿Cómo? Con una promesa: que los recortes fiscales y los nuevos aranceles traerán más crecimiento. Por otra parte, la inflación se ha mantenido en julio en el 2,7%, el mismo dato que registró en junio. Muchos economistas e inversores piensan que los precios aún no reflejan el impacto de la guerra comercial impulsada por Trump. Y es que el hombre arancel ha regresado con fuerza. Tras la tregua de los últimos meses, Trump ha relanzado su ofensiva comercial global. El 1 de agosto, Trump estrenaba un nuevo régimen comercial que elevó los aranceles globales al nivel más alto desde 1930. A Europa le impuso un 15% a las exportaciones, incluidos coches, y un 50% al acero y al aluminio. El 27 de julio, von der Leyen firmó el acuerdo para evitar una guerra comercial abierta. Bruselas aceptó sin réplica, comprometiéndose además a comprar energía y armas estadounidenses por valor de cientos de miles de millones. A India la castigó con gravámenes del 50%, un golpe que puede restar hasta 0,8 puntos al PIB y ha convertido a la rupia en la moneda más débil de Asia en 2025. Modi promete reformas, pero la ruptura de negociaciones empuja a Nueva Delhi hacia Moscú y Pekín, un revés para la relación con Washington. Y si cruzamos el Atlántico, nos encontramos con que Europa empieza a mirar hacia adentro. El 10 de julio, Reino Unido y Francia anunciaron un acuerdo sin precedentes. Coordinarán sus doctrinas nucleares y unirán capacidades si Europa se ve bajo amenaza extrema. Aunque cada país mantendrá el control sobre su arsenal, es lo más parecido que ha tenido la Unión Europea a una disuasión nuclear conjunta, aunque Reino Unido no sea de la Unión Europea. En paralelo, París y Londres han acordado desarrollar armas antidrón avanzadas, nuevos misiles aire-aire e incluso el sustituto del Storm Shadow. El mensaje es claro: con Trump cuestionando la OTAN y Rusia a las puertas, Europa se prepara para defenderse sola. Tenemos también un nuevo giro en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Parecía que tras meses de avances frustrados y negociaciones estancadas con Putin, el mandatario cambió ligeramente de rumbo, reafirmando su compromiso con Kiev. Eso sí, a su manera. No enviará misiles de largo alcance, sino que pide a Europa que lo haga y que luego repongan sus arsenales comprando armas estadounidenses. La cuestión es que, al final, el 15 de agosto, Trump y Putin se reunieron en una reunión histórica en Alaska para intentar cerrar la guerra de Ucrania. No hubo éxito. Moscú exigió que Kiev ceda Donetsk y Lugansk y que la OTAN retroceda, mientras que Estados Unidos se negó a dar garantías. Y Zelensky rechazó las condiciones. Y es que Putin logró colocar sus demandas en el centro del debate, mientras que Europa otra vez se quedó mirando desde la barrera. A nivel militar, a principios de julio, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo desde que comenzó la guerra. 539 drones iraníes y 11 misiles balísticos golpearon Kiev y otras ciudades clave. La estrategia fue clara: saturar primero las defensas ucranianas con drones y después lanzar los misiles. El problema es que solo los sistemas Patriot de fabricación estadounidense pueden interceptar este tipo de armamento, justo los que Trump había anunciado que iba a retirar. Tras el ataque, Zelensky y Trump hablaron por teléfono y de momento parece que habrá un nuevo envío de defensas antiaéreas. Y no nos vamos muy lejos. Turquía vive su propio terremoto político. Ekrem İmamoğlu, el popular alcalde de Estambul y principal rival de Erdogan, ha sido condenado a 1 año y 8 meses de prisión por insultar al fiscal jefe.
Es su segunda condena por delitos similares y se suma a un rosario de procesos judiciales que muchos ven como una estrategia para bloquear su carrera presidencial y para que Erdogan se perpetúe aún más en el poder. No muy lejos tenemos una buena noticia. Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz que incluye que el corredor de Zangezur esté bajo gestión privada estadounidense durante 100 años, al estilo del Canal de Panamá. El pacto elimina toda referencia al Nagorno-Karabaj en la constitución armenia y liquida la mediación rusa, confirmando la pérdida de influencia de Moscú en la zona. Turquía sale reforzada, gana acceso directo a Asia Central y consolida a Azerbaiyán como proveedor de gas para Europa. Y ahora saltamos a Latinoamérica, que hay buenas noticias. El Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha cerrado un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Tras 7 años de negociaciones interrumpidas y reinicios fallidos, esta alianza abarca un mercado de casi 300 millones de personas. Donde la cosa no está tan bien es en Colombia. Un escándalo de proporciones mayúsculas ha estallado tras la filtración de audios que implican al ex canciller Álvaro Leiva en un supuesto complot para forzar la salida anticipada del presidente Gustavo Petro. El mandatario ha denunciado una conspiración y ha presentado cargos por traición a la patria. Al mismo tiempo, su gobierno se tambalea. Ha dimitido la canciller. Hay órdenes de detención por corrupción contra su ex jefe de gabinete. Y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se han tensado al máximo. Mientras tanto, Bolivia se enfrenta a una tormenta política, energética y social. La producción de gas, su principal fuente de divisas, cae a un ritmo del 10% anual. El país vive con escasez de combustibles, alimentos y divisas, y las reservas internacionales están en mínimos históricos. Por otra parte, las elecciones marcaron un giro histórico. Por primera vez en 20 años, la izquierda queda fuera y 2 candidatos de centro-derecha se disputarán el poder en medio de una crisis económica asfixiante. En El Salvador, Bukele se aseguró la reelección indefinida con una reforma constitucional que para muchos analistas directamente liquida la alternancia democrática. Una de las noticias del verano es el beef entre Estados Unidos y Venezuela. Washington desplegó en el Caribe buques de guerra, destructores submarinos nucleares, aviones de reconocimiento y 4.000 efectivos, mientras Caracas respondía movilizando a 4,5 millones de milicianos y desplegando a 15.000 soldados en la frontera con Colombia. La chispa que encendió la escalada fue la decisión estadounidense de declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, acusando directamente a Nicolás Maduro de encabezar una red internacional de narcotráfico. Ningún analista cree que la sangre vaya a llegar al río. Cerramos el bloque latinoamericano en Argentina, donde Javier Milei recibió su mayor golpe político desde que llegó al poder. El Senado, con una oposición unida y un quórum propio, ha aprobado una batería de medidas que aumentan el gasto público, subida de pensiones, devolución de fondos a las provincias y anularon varios decretos que desmantelaban organismos públicos. Por cierto, la gran cita geopolítica del mes ha sido la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Con la incorporación de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia, el bloque ya suma 10 miembros. Y en esta ocasión invitaron también a socios como Kazajistán, Nigeria, Cuba o Vietnam. El objetivo, redibujar el tablero global y desafiar el dominio occidental. Denunciaron el uso del hambre como arma de guerra por parte de Israel, criticaron los bombardeos a Irán y evitaron cualquier mención negativa a Rusia. Además, pidieron reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y el reparto de poder en el FMI y el Banco Mundial. También se celebró la cumbre de ministros de Exteriores de la ASEAN. China acudió con su canciller, Wang Yi, y anunció que quiere firmar el tratado para declarar al sudeste asiático zona libre de armas nucleares. Estados Unidos, por su parte, estuvo representado por Marco Rubio, que se reunió con los países miembros y también, con mucha discreción, con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Con todo esto parece que las relaciones se reconfiguran en el Pacífico. Japón y Filipinas han estrechado su cooperación militar con un acuerdo clave. Tokio enviará 6 destructores clase Abukuma a la Armada filipina para contener el expansionismo de China en el mar de la China Meridional. Japón, tradicionalmente pacifista, da así otro paso firme hacia el rearme. Por otro lado, Vietnam, más cercano a Estados Unidos que a China, quien lo habría dicho, ha conseguido salvar los muebles en su pulso comercial con Estados Unidos. Aunque Washington había amenazado con imponer una tarifa del 46% a sus exportaciones, finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo. Será del 20%. Alta, sí, pero mucho más baja de lo previsto. A cambio, Vietnam dejará vía libre a los productos estadounidenses. Eso sí, China no se rinde ante sus rivales y vuelve a tensar la cuerda. El 18 de julio las autoridades prohibieron salir del país a Chen Yue Mao, una ejecutiva del Wells Fargo nacida en Shanghái y residente en Estados Unidos. El caso ha desatado una alarma internacional y se enmarca en lo que muchos califican como diplomacia de rehenes, una estrategia por la cual Pekín bloquea a empresarios extranjeros para ganar ventaja en disputas comerciales.
En un contexto de mínimos históricos de inversión extranjera directa en China, este tipo de gestos solo aumentan la desconfianza de empresas e inversores y añade un nuevo frente a la ya tensa relación con Washington. Uno de los grandes enfrentamientos del verano lo protagonizaron dos países del sudeste asiático, Tailandia y Camboya. Tenemos vídeo en el canal por si os interesa la rivalidad entre ambos. Tras choques fronterizos, con 33 muertos y 270.000 desplazados, Tailandia y Camboya pactaron un alto al fuego el 28 de julio. El conflicto, heredado de la cartografía colonial, sirve a ambos gobiernos como distracción interna. Aunque una guerra larga parece improbable por sus lazos económicos, la tregua es frágil y la frontera sigue siendo un polvorín. Y también tenemos noticias relacionadas con la Unión Europea y Asia. Tras 10 años de negociaciones, la Unión Europea e Indonesia dieron luz verde a un tratado de libre comercio que abre la puerta a un mercado de 270 millones de personas. Para Indonesia es clave. Reduce la dependencia de China y ayuda a sortear los efectos de la guerra arancelaria. Y para Europa, pues garantiza el acceso preferente a uno de los países con mayor potencial de crecimiento del sudeste asiático. No nos podemos ir sin hablar de Oriente Medio, por supuesto. Allí el grueso de las noticias que traemos vienen de Siria, donde se está viviendo un auténtico caos. Por un lado, la FAO ha alertado de la peor sequía en 35 años, con un 75% de los cultivos de secano afectados y un déficit de trigo de 2,7 millones de toneladas. Pero como si no fuera suficiente con el hambre, también ha estallado la violencia. En la región de Suweida ha habido enfrentamientos entre la comunidad drusa y tribus beduinas leales al ejército, que han dejado más de 350 muertos. Por si no fuera suficiente, Israel aprovechó el caos y lanzó ataques aéreos contra posiciones del régimen, en apoyo tácito a la minoría drusa. El gobierno sirio ha decretado un alto al fuego. Por ahora. Pese al caos regional, hay quienes ven oportunidades. El 13 de julio, Siria firmó un acuerdo con la empresa emiratí DP World para desarrollar una terminal portuaria en Tartus. Este paso se enmarca en la estrategia de Emiratos Árabes Unidos para diversificar su economía más allá del petróleo y también para ganar peso en las nuevas rutas comerciales posguerra. No muy lejos, la milicia chiita de Hezbollah también se tambalea. El Banco Central libanés ha prohibido a las entidades financieras operar con Al-Qard al-Hassan, la red bancaria de la milicia chiita. El gobierno asegura que está desmantelando su infraestructura militar en el sur del país, justo cuando Hezbollah ya se encuentra debilitada por los bombardeos israelíes del último año, y cada vez más desconectada de Irán. Mientras tanto, África se enfrenta a una sacudida histórica. El cierre definitivo de USAID, la emblemática agencia de cooperación y estadounidense, ha echado el cierre el 1 de julio, tras 63 años de operaciones. Solo en 2024 había invertido más de 6.500 millones de dólares en salud, educación y agricultura en el continente. Además, el Sahel vuelve a estar en llamas. El grupo yihadista Jainim, filial regional de los Barbudos, lanzó una serie de ataques coordinados en el oeste de Mali. Atacaron ciudades, puestos fronterizos y bases militares. Más de 80 yihadistas fueron abatidos, pero la ofensiva demuestra la creciente capacidad de estos grupos para expandirse. La amenaza ya no es solo para Mali, Burkina Faso y Níger. También preocupa en países hasta ahora estables como Mauritania o Senegal. Y hablando de Senegal, se cierra un capítulo histórico. Francia ha retirado oficialmente todas sus tropas tras 65 años de presencia militar en el país. Se suma a la larga lista de salidas francesas del África Occidental. A diferencia de otras excolonias como Mali o Burkina Faso, donde la ruptura ha sido traumática, Dakar ha optado por una salida amistosa. Francia se va, pero deja la puerta abierta a seguir colaborando en materia de defensa. Eso sí, bajo condiciones que refuercen la soberanía senegalesa. Y para cerrar, volvemos a Washington. A mediados de julio, 5 presidentes africanos visitaron la Casa Blanca bajo el lema From Aid to Trade. Trump los recibió con la promesa de nuevas oportunidades de inversión. En el fondo, la visita refleja la nueva realidad. La ayuda humanitaria cede terreno ante los acuerdos comerciales, pero también muestra algo más incómodo. Los grandes aliados tradicionales de Estados Unidos, como Sudáfrica o Nigeria, no acudieron. En cambio, sí lo hicieron países más pequeños, que buscan estar del lado correcto de Trump para evitar sanciones. Un nuevo capítulo se abre en la relación entre África y Occidente. Y esto es todo por este verano. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle a like y damos las gracias una vez más a Ceste por patrocinar este vídeo.